noches, compañeros, mi nombre es Dulce María Mercado Cabrera y vamos a hablar sobre Maximiliano de Habsburgo. En la época de Benito Juárez, cuando él estaba en la presidencia, hubo un momento donde ya él ya no pudo hacer el pago de la deuda que debía a Europa. Entonces, los países que mandaron sus tropas, que fue Francia, Reino Unido y España, vinieron a dialogar con él. Solo Napoleón III era el que no estaba de acuerdo. Napoleón III era el que quería como invadir México. Quería que todas las tradiciones de reino de Francia se quedaran en México. Benito Juárez habló con Reino Unido y España y les dio un plazo de pagos y ellos aceptaron ese plazo. El único que no aceptó fue Napoleón III. En ese entonces se dividían entre los conservadores, como bien se dice, que tenían ideas muy conservadoras, y los liberales, que ellos tenían ideas más para el pueblo. Los conservadores trataron de convencer a Maximiliano de Habsburgo y hicieron un tratado de Miramar, donde dijo que venía a México a tratar de hacer que se respetara y se hicieran las leyes de acuerdo a Francia. Llegando a México, llegaron a Veracruz. Llegaron al puerto de Veracruz y inmediatamente ellos escogieron, les encantó lo que fue el castillo de Chapultepec, él y su esposa Carlota, la princesa Carlota. Era una pareja, por lo que dicen en los archivos que leí, que era una pareja que se apoyaba mucho. Llegando a México, tanto Maximiliano como Carlota se enamoraron por completo de lo que era la cultura mexicana, de los indígenas, de todo esto, que empezaron a ayudar a lo que era el pueblo mexicano, tratando de hacer leyes, Maximiliano, que beneficiara al pueblo de México. Carlota hacía bailes de beneficencia para poder ayudar a las personas indígenas. Un dato muy interesante que leí es que cuando ellos cenaban, así invitaban a los que invitaran a cenar, ellos siempre tenían que comer con tortillas hechas a mano, con picante y con el pulque en ese entonces. ¿Qué nos ayudó Maximiliano en la educación? En educación nos ayudó mucho. Se ayudó, su tratado o sus reformas siempre fueron que ya no existiera más el clero. Ayudó mucho también a que las escuelas fueran gratuitas y dividió lo que fue en 4 niveles, que era primaria, secundaria, educaciones especiales y estudios de media superior. Las principales innovaciones que hizo fue hacer una escuela gratuita, las instituciones primarias, incorporó el sistema métrico decimal en la enseñanza, modificó lo que fue los pagos a los profesores, trató de que se les pagara justamente, ya que antes pues no les daban los pagos justamente y solo les pagaban como que quisieran. Creó lo que es la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Todo esto siempre ayudando a lo que es el pueblo mexicano, algo que a los conservadores no les gustaron. Ellos querían que se quedara con el régimen de Napoleón III, con un régimen francés, y no querían que el pueblo mexicano a lo mejor tuviera sus mismas costumbres, querían que estuvieran invadirnos y hacer de que era México un país como Francia. Los conservadores empezaron a ponerse de espaldas y muchos liberales no los apoyaron por estar siempre a favor de Benito Juárez. Creo yo que a lo mejor Maximiliano era un títere, sí, porque lo trataron de hacerlo como un títere de Napoleón III y de los conservadores, ya que él venía, según a lo mejor, ser emperador, pero la idea de Napoleón era hacer lo que Napoleón quería que hiciéramos con México,
o hacer lo que Napoleón quería que Maximiliano o Napoleón quería hacer de México como Francia. Entonces, para él era un títere, llamarlo títere lo que era Napoleón. Carlota era una persona muy sensible, que se dice que cuando llegaron al puerto de Veracruz, los conservadores aplaudieron tanto, pero tanto como liberales empezaron a decirles ¡bú! Y entonces él lo que hizo fue, Carlota lloró. Napoleón, perdón. Maximiliano nació en Viena, Austria, en 1832 y como expliqué al principio estaba casada con la princesa Carlota. Eran de ideas liberales y eso molestó mucho a los conservadores. Fue el primer indejista en México y legisló a favor de los trabajadores del país, siempre tratando, como lo vuelvo a repetir, de ayudar a México. Él siempre tenía en pie que las mismas tradiciones, que se llevara las mismas tradiciones, que fuera todo a favor de México, y fue algo que molestó mucho a los conservadores. Aprobó a favor muchas leyes mexicanas. Un ejemplo, ya no daban los castigos corporales, que se les llamaban, y también ayudó a los hijos. Supongamos, mi padre tenía una deuda con el gobierno, entonces en México se hacía que, pues si mi padre tenía la deuda, yo tenía que seguir pagando la deuda de mi padre. Entonces él lo que hizo fue ayudar a que los hijos ya no pagaran las deudas de sus padres una vez que los padres fallecían. Se va a estar pagando la... Respetó a los liberales nombrando a los ministros, mantuvo la religión católica siempre, respetó la reforma liberal, que fue algo que ayudó muchísimo, redujo el clero en las iglesias y dispuso los servicios católicos gratuitos. Cabe mencionar que antes los servicios católicos pues eran cobrados. Creó un México más ordenado y mejor alfabetizado. Se preocupaba mucho por la educación primaria y decía que la base fundamental era la base fundamental de la sociedad. Reorganizó las instituciones públicas y quedó dividida en 4, como mencioné hace rato, que fueron los niveles primaria, secundarias, estudios especiales y superiores de facultades. Las principales innovaciones fue hacer hacer obligatoria y gratuita lo que fue la institución primaria, y ya no sé qué decir. Se dice que no pudieron tener hijos, adoptaron a los hijos de Iturbide y la verdad no me acuerdo del año, agarraron lo que fue Maximiliano, ya que Benito Juárez llegó otra vez al poder, y agarraron a Maximiliano para poder fusilar. Luego encadenaron y luego le dieron una cadena. El 15 de mayo fue capturado por el general Escobedo y fue fusilado el 14 de julio. Se dice que Carlota, como escuché a un maestro que dijo de historia, Carlota la loca, quedó loca, sufría de esquizofrenia. Ella en algún punto Napoleón ya no quiso apoyar porque pues no estaba haciendo lo que Napoleón quería, así que le quitó lo que fue el apoyo, y ella fue a hablar tanto al Vaticano, con el Papa, fue a hablar con Napoleón, fue a hablar con muchas personas, pero ya no quisieron ayudarlo. Entonces ella, se dice que cuando fusilaron a Maximiliano quedó muy loca. Se dice también que ella estaba muy enamorada de Maximiliano y que lo apoyaba siempre en todo lo que él decía y hacía. Espero les haya gustado esta información. Fue lo que un poquito que yo pude investigar un poquito más, aparte de lo que la maestra nos ayudó. Espero que haya sido mucho de su agrado, Miss. Estoy un poco nerviosa, se pudo dar cuenta. Y muchas gracias. Hasta luego y buenas noches.